En el Congreso de 1936, celebrado en la ciudad de Berlín mientras se disputaban los Juegos Olímpicos, la FIFA confirmó a Francia como la sede del Mundial de 1938. Una decisión que, por un lado, no estuvo exenta de controversia, más que nada desde el lado de Sudamérica, quienes pretendían una rotación continental, y que, por otro lado, también resultó una decisión sensata ante la postulación de Alemania, cuyo liderazgo bajo el régimen añadía un trasfondo político imposible de ignorar. Francia 38, a priori, tenía una estructura básica, pero bien sólida para afrontar el torneo. Tenía una neutralidad en aquel momento en una Europa cada vez más tensionada, un vínculo histórico con la FIFA, ya que la organización se funda en tierras francesas, y selecciones con potencial para hacer historia. Ante la negativa de disputar el torneo de Argentina y Uruguay en una especie de boicot, por lo mencionado anteriormente, Brasil llegaba como el único representante sudamericano con un equipo ofensivo y aspiraciones serias de la mano de la figura de Leónidas da Silva. Italia, la vigente campeona del mundo y olímpica, imponía su disciplina táctica. Checoslovaquia llegaba con orden y potencia física. Hungría emergía desde el fútbol del Danubio y Austria llegaba como la mejor selección europea del momento. El Wunder Team austríaco, dirigido por Hugo Meils y liderado en la cancha por Matías Sindelar, había marcado una época con su fútbol técnico y fluido. Eh, en la primera mitad de la década del 30, tuvo solamente un par de derrotas en más de 20 partidos jugados y además llegaba con la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Berlín. Era, sin lugar a duda, la candidata al título. Clasificada por haber vencido a Letonia y Lituania en las eliminatorias previas, Austria tenía todo: un equipo y un estilo para un mundial que nunca llegaría a jugar. En marzo de 1938, pocos meses antes de que comience el torneo, tropas alemanas ingresan a Viena sin resistencia militar, produciéndose la anexión del territorio al llamado Tercer Reich en el episodio que se conoce como el Anschluss. En consecuencia, Austria deja de ser un Estado independiente y pierde todas sus instituciones propias, sean políticas, federativas y deportivas, justamente también su selección nacional. Y al poco tiempo, la FIFA recibiría el comunicado oficial: Austria no disputaría el Mundial de Francia de 1938. Y mientras lo administrativo avanzaba, el fútbol aún le quedaban cosas por decir. En comunicados oficiales publicados en la prensa local, se dejaba claro que todas las actividades deportivas de los clubes podían continuar y que las competencias debían seguir. Pero esos comunicados también informaban cómo debía hacerlo el fútbol a partir de ese momento. Por ejemplo, antes del comienzo y el final de cada partido, los equipos tenían que alinearse en el centro de la cancha y realizar el saludo del régimen, y los clubes estaban obligados en toda competencia, más específicamente el fútbol, a izar la bandera del partido político en conjunto con la del club. El 3 de abril de 1938, en la ciudad de Viena y organizado por el régimen, Austria y Alemania se enfrentaban en un partido presentado como amistoso, aunque para muchos sonaba despedida. Tanto para los jugadores como para el público que llenó el estadio, claramente no era un partido más. Sabían que sería la última vez en mucho tiempo que verían entrar a su selección a una cancha. Y donde se tenía que celebrar la unión, se dio la última gran fiesta austríaca. Vencieron por 2-0, desplegando todo su fútbol, y el Vox Populi de la historia indica que hasta se tomaron el atrevimiento de un gesto desafiante al Matías Sindelar festejar uno de los goles un tanto en forma burlona frente a un palco de jerarcas nazis.
Además, el Mozart del fútbol se negó a vestir la camiseta de la Gran Alemania y a jugar para equipos controlados por el régimen, actos que a posteriori traerían una consecuencia. Su vida tuvo un final envuelto en dudas. Fue encontrado en su departamento junto a su pareja sin vida, oficialmente por intoxicación con monóxido de carbono, aunque muchos nunca estuvieron de acuerdo con esa versión. En paralelo, la FIFA aceptaba la unificación de jugadores austríacos y alemanes que representarían la selección de la Gran Alemania. Tras una preselección, solo 6 decidieron jugar, algunos entre presiones o amenazas, como por ejemplo Carl Sesta, defensor y símbolo del equipo austríaco, autor del segundo gol en el partido de Viena. No obstante, el recorrido de esa selección en el Mundial fue muy breve, ya que quedaron afuera en la primera ronda frente a Suiza en el partido de desempate. En tanto, el lugar que Austria debió haber ocupado no fue reasignado. Por lo tanto, Suecia, quien hubiese sido su rival, clasificó en forma directa a la siguiente ronda de un torneo que volvería a ver campeona a la Italia fascista y expondría, como ningún otro, los problemas políticos y morales de la época. Francia 1938 marcó el fin de la inocencia en el fútbol. Ese mundial no solo perdió a un equipo, un seleccionado que había ganado su lugar en la cancha y desapareció por cuestiones políticas. Ese mundial perdió parte de su libertad. Esto es Fútbol de Naciones. Nos vemos en el próximo capítulo.